Bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a comenzar con el tema 6. En este tema vamos a estudiar la diagonalización de las matrices cuadradas y vamos a comenzar con un pequeño apartado introductorio en el que vamos a iniciar el estudio de otras de las grandes aplicaciones estrella del álgebra lineal. Después de la resolución de sistemas de ecuaciones lineales, que ya estudiamos en el tema 4, la otra gran aplicación del álgebra lineal, tanto en física como por supuesto en ingeniería, es la llamada diagonalización de matrices, que es la base de numerosísimos, bueno, de los métodos de resolución de numerosísimos problemas de física y de ingeniería, ¿no? Ya más adelante veremos, serán enumerados algunos ejemplos de esto. ¿En qué se fundamenta la diagonalización de matrices? Pues en buscar una base del espacio K super n para la cual la matriz asociada a un determinado endomorfismo lineal f sea diagonal, ¿vale? Entonces vamos a comenzar con la introducción a la diagonalización, recordando algunos conceptos básicos de temas anteriores que son imprescindibles para comprender el concepto de diagonalización de una matriz. Vamos a repasar el concepto de matriz de una aplicación lineal, y vamos a recordar también el concepto de cambio de base de una matriz de un endomorfismo y las definiciones de semejanza y congruencia de matrices, ¿no? Bien, ya después definiremos en qué consiste una matriz diagonalizable, definiremos el concepto de matriz diagonalizable y se enumerarán algunas aplicaciones de la diagonalización. Bien, entonces, comencemos recordando lo siguiente, ¿no? Recordad que si teníamos un elemento x del dominio de una determinada función lineal f, aplicación lineal f, entonces la imagen por f de x se puede escribir siempre como una combinación lineal de las imágenes de los vectores de una determinada base que nosotros escojamos del espacio inicial de la aplicación lineal. En este caso vamos a comenzar suponiendo que esta base es la base canónica, ¿no? La base canónica del espacio inicial de f, K super n, ¿no? Bien, entonces recordemos que la imagen por f de un x cualquiera del dominio se puede expresar como combinación lineal de las imágenes por f de los vectores de la base canónica del espacio inicial con coeficientes iguales a las coordenadas del elemento x del dominio de f en función de la base canónica, ¿vale? Las imágenes, por supuesto, las imágenes de los vectores de la base canónica del espacio inicial serán vectores pertenecientes al espacio inicial K super n, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues ahora lo que vamos a hacer es escribir estas imágenes, ¿vale? Como combinaciones lineales de los vectores de la base canónica del espacio final K super n, con unos coeficientes a los que por conveniencia vamos a llamar unos coeficientes, unas coordenadas que vamos a denotar por conveniencia como a sub i j, ¿vale? Bueno, pues ahora sustituyendo esta identidad aquí dentro, entonces lo que tenemos es al final una expresión que nos relaciona vectores de coordenadas de las imágenes o la imagen por f de x con vectores de coordenadas de x en función de la base canónica. Es decir, tenemos aquí una expresión que relaciona la imagen por f de x con las coordenadas de x en función de la base canónica del espacio inicial, ¿no? ¿Vale? Pues entonces, de esta expresión extraemos esta expresión. ¿Esta expresión que relaciona? Pues relaciona vectores de coordenadas de un determinado elemento x del dominio en función de la base canónica con el vector de coordenadas de la imagen por f de x, expresado en función de la base canónica del espacio final, ¿no? Con unos coeficientes que son iguales a los a sub i j que se habían definido anteriormente, ¿vale? Bien, bueno, pues al final nos queda esta ecuación, ¿vale? Que se puede escribir de la siguiente forma, se puede escribir como un sistema de ecuaciones, ¿de acuerdo? Desde 1 hasta m, desde 1 hasta n, ¿no? Donde m es el número de ecuaciones, m es la dimensión del espacio final, n es la dimensión del espacio inicial, el número de coordenadas necesarias para definir un determinado elemento x del dominio de la función. Y ahora escribiendo este sistema de forma matricial nos queda esta expresión que se puede representar de esta forma, de manera abreviada,
como vector columna i igual a matriz A por vector columna X, ¿vale? Y ahora lo que nos queda es esta matriz A, que es una matriz que caracteriza la aplicación lineal F en función de las fases canónicas del espacio inicial y del espacio final, ¿vale? Entonces aquí ya pasamos a definir la matriz A. A la matriz A la vamos a llamar matriz de F respecto de las fases canónicas. Y es una matriz que caracteriza una determinada aplicación lineal F del espacio K super n al espacio K super m en función de las bases canónicas, ¿de acuerdo? Bien. ¿Y cómo se construye esta matriz? Pues esa matriz se construye de forma tal que cada una de las columnas sean los vectores imagen, sea el vector imagen de cada uno de los vectores de la base canónica de K super n por F. Cada una de las columnas de A será igual a las imágenes por F de cada uno de los vectores de la base canónica de K super n, ¿vale? Es decir, cada columna de A será la imagen por F de cada E sub J, ¿no? La Jésima columna de A será la imagen por F del Jésimo vector canónico de la base del espacio inicial K super n, ¿bien? El número de filas de esta matriz coincidirá con la dimensión m del espacio final y el número de columnas coincidirá con la dimensión n del espacio inicial, ¿vale? Ahora, dado una aplicación lineal F de K super n a K super n y fijadas las bases canónicas, la matriz que caracteriza F respecto de las bases canónicas, la matriz A será una matriz única, ¿de acuerdo? Es decir, existirá una matriz única A que sea matriz de la aplicación lineal F respecto de las bases canónicas. Ahora bien, ¿qué pasa si en vez de fijar bases canónicas, fijamos dos bases cualesquiera? Fijamos para el espacio inicial una base B que no tiene por qué ser la base canónica y fijamos una base V que no necesariamente será la base canónica del espacio final. Bien, pues entonces el desarrollo anterior aplicado sobre dos bases que no necesariamente son las bases canónicas nos lleva a definir una matriz A, ¿vale? Que será una matriz que caracteriza la aplicación lineal F en función de las bases B y V. Y será una matriz que relacione, como vemos aquí abajo, será una matriz que relacione vectores de columnas de los elementos del dominio de la función F en función de la base B con sus imágenes por F o su imagen por F en función de la base V, la base escogida del espacio, para el espacio final. Y la matriz A, que relaciona ambos vectores de coordenadas, ¿cómo se construiría? Bueno, pues la matriz A se construiría de forma tal que cada una de las columnas de A sea el vector de coordenadas respecto de la base V de la imagen por F de cada uno de los vectores de la base B, ¿vale? Y de esa forma se construiría la matriz A, ¿vale? Y esta matriz será la matriz que caracterice la aplicación lineal F respecto de las bases B y V, ¿vale? Bien, pues ahora vamos a recordar el concepto de cambio de base de una matriz de un endomorfismo lineal. Entonces, ¿ahora qué tenemos? Tenemos un determinado endomorfismo lineal. Recordamos la definición de endomorfismo. Un endomorfismo es una aplicación que relaciona un determinado conjunto de elementos, en este caso el espacio K super n, consigo mismo, ¿vale? Los elementos de K super n los relaciona, los asocia con los elementos de K super n. Es decir, es una aplicación lineal que asocia a los elementos del espacio K super n consigo mismo, ¿no? Con esos mismos elementos, ¿vale? Bien. Ahora, supongamos que A sub B denota la matriz de F cuadrada respecto de una determinada base B, que es base tanto del espacio inicial como del espacio final de F. Y ahora supongamos que si fijamos otra base diferente llamada B sub'prima, tanto para el espacio inicial como para el espacio final, obtenemos una matriz, bueno, F tiene una matriz diferente, también cuadrada, que lo caracteriza. Y esa matriz la vamos a denotar a sub B'. Sub B' va a ser la matriz característica de F respecto de la base B', ¿vale? Pues entonces, A sub B, ¿qué es? Entonces A sub B lo que hará será asociar vectores de coordenadas de los X respecto de B con vectores de coordenadas de las imágenes por F de X o la imagen por F de X respecto de la base B. Y A sub B' será una matriz que asocie el vector de coordenadas de X respecto de B' con el vector de coordenadas respecto de B' de la imagen de X por F. ¿Bien? Ahora, sea esta la matriz de cambio de base de B a B', ¿vale? Entonces, ahora, si tenemos la matriz A sub B y tenemos la matriz de cambio de base de B a B', que se denota como P, B, B',
Ahora, ¿cómo podemos relacionar A sub B' con A sub B mediante esta matriz? Bueno, pues recordemos de algunos temas atrás que ambas matrices, A sub B' y A sub B, están relacionadas mediante esa expresión, ¿vale? A través de la matriz de cambio de base de B a B', ¿vale? Bien, esto es una expresión que relaciona dos matrices del mismo endomorfismo lineal respecto de bases diferentes, ¿no? Recordemos esto. Y de esta forma, si tenemos la matriz A sub B, que es matriz de un determinado endomorfismo lineal respecto de la base B, si disponemos de la matriz de cambio de base de B a B', podremos relacionar A sub B con A sub B', donde A sub B' será matriz asociada al mismo endomorfismo lineal, pero respecto de una base diferente. Bien. Ahora, vamos a definir el concepto de matrices semejantes. ¿Cuándo se dirá que dos matrices son semejantes? Pues cuando estas dos matrices A y B sean matrices del mismo endomorfismo lineal, pero respecto de bases diferentes. Es decir, dos matrices se dirán semejantes si existe una matriz invertible P, que será matriz de cambio de base de una determinada base a otra base, ¿vale? Perdón. Tal que P-1 por A por P es igual a B, ¿vale? Bien, dos matrices semejantes van a representar la misma aplicación F, pero respecto de bases diferentes. Bien, este es el concepto de semejanza de matrices. Y del concepto de semejanza de matrices se deriva el concepto de congruencia de matrices, que es una condición, es una condición más fuerte que relaciona dos matrices entre sí, ¿vale? Hay ocasiones en las que en las que es posible encontrar una matriz de transformación P que relacione dos matrices A y B, que sea una matriz ortogonal, ¿vale? Bien, entonces, bueno, si A y B cumplen ciertas propiedades, será posible encontrar matrices que las relacionen, que sean matrices ortogonales, y en ese caso la relación de semejanza se transforma en una relación de congruencia. ¿Cuándo se dirá que dos matrices cuadradas son congruentes? Pues se dirá que son congruentes si existe una matriz invertible P tal que P transpuesta por A por P sea igual a P a B, ¿vale? Bueno, entonces vamos más hacia adelante y ahora ya estamos preparados con todo lo que hemos visto en los apartados anteriores, ya tenemos, bueno, toda la base teórica necesaria de temas anteriores para comprender el concepto de matriz diagonalizable. ¿Cuándo se dirá que una matriz es diagonalizable? Una matriz A, ¿vale? Cuadrada. Pues una matriz cuadrada se dice que es diagonalizable cuando es posible encontrar una matriz D que sea semejante a A, que sea diagonal, ¿vale? Si existe una matriz, al menos una matriz de diagonal que sea semejante a A, entonces se dirá que A es una matriz diagonalizable, ¿vale? Entonces aquí definimos una matriz, definimos una matriz diagonalizable como aquellas matrices cuadradas que son semejantes a al menos una matriz diagonal. Si existe al menos una matriz diagonal que sea semejante a A, entonces se dice que A es diagonalizable. Entonces, para ver si una matriz es diagonalizable, lo que habrá que ver es si existe una matriz P invertible, tal que P-1 por A por P sea diagonal. ¿Vale? ¿Por qué es deseable diagonalizar una matriz? ¿Por qué es un problema interesante puede ser interesante encontrar matrices diagonales que sean semejantes a una determinada matriz cuadrada A? Bueno, pues algunos ejemplos, ¿no? En primer lugar, las matrices diagonales son matrices que tienen todos sus elementos nulos salvo los de la diagonal. Por lo tanto, son matrices que ocupan mucha menos memoria del ordenador, ¿de acuerdo? Porque son más eficientes por lo tanto, y además, al tener la mayoría de sus elementos iguales a cero, las matrices diagonales son mucho más cómodas a la hora de realizar operaciones con ellas y permiten salvar tiempo y capacidades de un ordenador, ¿no? Y recursos informáticos, ¿no? Memoria, consumen menos memoria, también precisan de un número menor de operaciones para operar con ellas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si tenemos un sistema de ecuaciones y la matriz de coeficientes es diagonal, entonces encontrar las soluciones de este sistema de ecuaciones sería inmediato, ¿no? Al problema de convertir un sistema de ecuaciones con un sistema de ecuaciones genérico, un sistema de ecuaciones cuya matriz de coeficientes es diagonal, se llama desacoplar un sistema, ¿de acuerdo? Y bueno, en el caso de tener un sistema de ecuaciones con que tenga todas sus ecuaciones desacopladas, pues obviamente al final
resolver el sistema, es decir, encontrar las soluciones de cada una de las incógnitas del sistema es inmediato, ¿no? Bien. Eh, Otro motivo por el que puede ser interesante diagonalizar una matriz, pues porque tanto los elementos de la matriz diagonal de D como las columnas de la matriz P tienen un determinado significado físico que proporciona información sobre la aplicación lineal F que representa A y sobre el modelo físico que la matriz A está representando, está modelizando, ¿no? Este significado físico de la matriz diagonal D, de los elementos de la matriz diagonal D y de las columnas de P es evidente cuando se toma esta expresión, la expresión que relaciona A con D, y el P-1 se mueve al segundo miembro, ¿de acuerdo? Y ahora se escribe en detalle esta identidad, denotando como V sub 1, V sub 2, V sub n las columnas de la matriz P, y denotando como lambda sub 1, lambda sub 2 hasta lambda sub n los elementos de la diagonal de D, ¿no? Entonces nos queda esta expresión. Entonces, ¿qué se ve aquí? Bueno, pues aquí lo que se ve es lo siguiente, ¿no? El resultado de multiplicar la matriz A por el vector V sub 1, ¿a qué es igual? Pues es igual a V sub 1 por lambda sub 1 más V sub 2 por 0 más V sub 3 por 0, respectivamente, etcétera, ¿no? Entonces se tiene que A sub V A por V sub 1 es igual a lambda sub 1 veces por V sub 1. A por V sub 2 sería igual a lambda sub 2 por V sub 2 y así respectivamente. Por lo tanto, ¿qué significado físico tienen la matriz P y la matriz D que surgen cuando se diagonaliza una matriz? Pues fijaos que las columnas de la matriz P son vectores que, premultiplicados por A, transformados por A, nos dan un vector que es proporcional a V sub 1, por ejemplo, a la columna escogida, ¿no? Cada una de las columnas de la matriz P son vectores que, transformados por A, nos dan un vector que es proporcional, que tiene la misma dirección, pero que está multiplicado por un determinado factor de proporcionalidad. Y ese factor de proporcionalidad de la imagen respecto de la otra imagen, del vector V sub 1 o del vector V sub 2, etcétera, es lambda sub 1, ¿vale? Son las lambdas. Las lambdas, ¿qué son? Son factores de proporcionalidad que relacionan las columnas de P con sus transformadas por A, ¿vale? Y ese es el significado físico que tiene la diagonalización de una matriz, ¿de acuerdo? Tanto las columnas de P como los elementos de la diagonal de D tienen este significado geométrico, ¿no? Bien, entonces se tiene que los vectores columna V sub 1, V sub 2, V sub n son vectores cuya dirección se mantiene invariante al ser transformados por la matriz A. Vamos a llamar a estos vectores vectores propios de la matriz A. Y los factores de proporcionalidad de P como sus transformados por A están contenidos, estos factores de proporcionalidad están contenidos en la diagonal de la matriz B. Y estos factores de proporcionalidad se les conoce como los valores propios asociados a cada uno de los vectores propios contenidos en la matriz P. Entonces, cada una de las columnas de la matriz P, que son vectores propios asociados a A, tiene asociado, a su vez, el valor propio correspondiente contenido en la posición correspondiente de la matriz D, ¿vale? Esto lo veremos más en detalle el próximo tema cuando definamos lo que es un valor propio y lo que es un vector propio. ¿Para qué sirve diagonalizar matrices? ¿Cuáles son algunos ejemplos de problemas de ingeniería que se pueden resolver mediante la diagonalización de una determinada matriz? Bueno, pues hay infinidad de problemas de ingeniería que se resuelven de esta forma. Aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de ingeniería mecánica, que es mi campo, es el cálculo de los modos de vibración y de las frecuencias de resonancia de edificios, máquinas, etcétera, estructuras, etcétera, ¿no? Las frecuencias de resonancia son frecuencias, uy, aquí hay un error, aquí hay un error ortográfico que tengo que corregir, lo he escrito, lo he escrito con Q. Las frecuencias de resonancia son, digamos, frecuencias características de una estructura mecánica a las que las amplitudes de vibración son máximas, ¿no? Son frecuencias de excitación en las que se produce un máximo en la vibración del sistema, ¿vale? Bien, bueno, pues se tiene que tanto los modos de vibración como las frecuencias de resonancia se pueden calcular como los valores y los vectores propios de una determinada matriz que modeliza la estructura. Otra aplicación en ingeniería mecánica, pues el cálculo de las direcciones de fractura
de componentes, de un determinado componente mecánico en función del tipo de solicitación mecánica a la que se encuentre sometido, ¿de acuerdo? No es lo mismo someter un componente mecánico a tracción que a flexión, que a torsión, etcétera, ¿de acuerdo? En función de la solicitación mecánica, pues las tensiones internas a la que estará sometido el material serán diferentes y en función de esas tensiones internas, pues la fractura puede ser de un tipo o de otro tipo, las grietas se pueden propagar en una dirección y en otra dirección, etcétera, ¿no? Y esto es muy interesante, sobre todo cuando se tiene un fallo mecánico, cuando se tiene una rotura de un componente mecánico y se quiere estudiar la causa por la que ha fallado, pues es muy interesante estudiar la dirección en la que propagan las grietas, ¿no? Porque según cómo se han propagado las grietas y según cómo es la dirección de la fractura, se puede saber si el componente ha fallado por tracción, por flexión, por torsión, etcétera, ¿no? Bien. Otra aplicación mucho más genérica que no solamente es propia de la ingeniería mecánica, es el estudio de la estabilidad de sistemas dinámicos de toda clase, ¿no? Un sistema dinámico es un sistema físico que evoluciona y cambia en el tiempo, ¿no? Esos sistemas se pueden modelizar mediante el uso de ecuaciones diferenciales, que ya veréis más adelante en otras asignaturas, ¿no? La asignatura de ecuaciones diferenciales, etcétera, ¿no? Y estas ecuaciones diferenciales tendrán unas soluciones que podrán ser estables o no. Bueno, pues la estabilidad de estas soluciones se puede estudiar mediante un proceso que se llama linealización. Al linealizar la ecuación diferencial que representa un determinado sistema físico, aparece una matriz y los valores propios de esta matriz pues nos dirán si el sistema dinámico que modeliza la ecuación es estable o es inestable, ¿no? Ejemplos, pues, por ejemplo, sistemas de control y regulación automática, sistemas químicos, ecosistemas, infinidad de ejemplos de sistemas físicos que se pueden modelizar y estudiar mediante un proceso de diagonalización, ¿no? Meteorología, etcétera, ¿no? Y bueno, también en el diseño de motores de búsqueda en Internet aparece el problema de diagonalizar una matriz, ¿no? Por ejemplo, el famosísimo algoritmo de Google, el PageRank, fue el algoritmo que hizo famoso Google y lo hizo muy popular. Es un algoritmo que se basa en la diagonalización de una matriz, ¿vale? Cuyos elementos representan, digamos, el modo en el que están relacionados un sitio web con otro, lo que se representaban en esas matrices son los enlaces, los enlaces que existen entre diversas páginas web y, bueno, lo que hacía el algoritmo era diagonalizar esta matriz y obtener unos vectores propios lo que contenían era, digamos, una puntuación para cada sitio web que luego permite pues, ordenar estos sitios web al realizar una búsqueda, ¿no? En función del tamaño de esos scores, esas puntuaciones, pues entonces se hace una ordenación y al hacer una búsqueda se ordenan los resultados en función digamos, de la relevancia de cada página web, ¿no? Bueno, ahora estos algoritmos están un poco obsoletos. Hoy en día los algoritmos que se utilizan en Google están ya basados en otros métodos, están basados en inteligencia artificial, ¿no? Pero bueno, es el algoritmo que en su día hizo famoso Google. Entonces, un resumen de este apartado, ¿de acuerdo? Hemos visto algunos fundamentos teóricos de temas anteriores que nos ayudan a entender el proceso, que nos ayudan a entender el problema de diagonalizar una matriz, ¿de acuerdo? Hemos definido el concepto de matriz diagonalizable, hemos dicho que una matriz cuadrada será diagonalizable si entre sus matrices semejantes existe al menos una que sea diagonal. Diagonalizar una matriz consiste en encontrar una matriz semejante a esta que sea diagonal. Eso es algo que estudiaremos en los apartados posteriores, cómo se diagonaliza una matriz. Todavía no hemos visto eso. Hemos visto también el significado físico que tiene la diagonalización de matrices, ¿no? Que no hayamos visto cómo diagonalizar una matriz, pero hemos visto ya el significado físico de la diagonalización. Hemos visto la matriz P, que asocia una matriz cuadrada A con su matriz semejante diagonal, con una matriz semejante que sea diagonal, las columnas de esta matriz P son vectores propios asociados a la matriz A
y los valores que están contenidos en la diagonal principal de la matriz D, de la matriz diagonal semejante a, son valores propios de la matriz A, son valores propios asociados a cada uno de los vectores propios contenidos en las columnas de P. ¿Vale? ¿Qué son estos vectores propios? Pues los vectores propios, que son las columnas de la matriz P, son vectores que, transformados por A, nos dan un vector que es proporcional a cada una de estas columnas de P, cada uno de estos vectores propios. Y los factores de proporcionalidad son precisamente los elementos contenidos en la diagonal principal de la matriz diagonal D. ¿Vale? Cualquier vector propio de una matriz A se convertirá a ser transformado por A en otro vector que tiene la misma dirección y que tiene su longitud multiplicada por su valor propio asociado. Y bueno, hemos visto algunos ejemplos, hemos enumerado algunos ejemplos de aplicaciones de ingeniería en las que se utiliza la diagonalización de una matriz. Problemas que se resuelven mediante la diagonalización de una determinada matriz. Bueno, con esto termina este tema, que es un tema meramente introductorio. En el próximo apartado lo que haremos será definir rigurosamente qué es un autovalor, qué es un autovector propio, y vamos a ver algunas propiedades elementales de los valores y de los vectores propios, ¿no? Y ya en apartados sucesivos vamos a estudiar la diagonalización de una matriz y vamos a estudiar métodos para diagonalizar de manera analítica una matriz cuadrada. En caso de que sea diagonalizable, por supuesto, porque si no fuese diagonalizable no se podría diagonalizar. También veremos qué condiciones se tienen que cumplir para que una matriz cuadrada sea diagonalizable, ¿no? Todo eso lo estudiaremos en los próximos apartados. Y bien, con esto termina este vídeo. Espero que les haya interesado y hasta el próximo vídeo.